Estoy viendo que todo está listo. Bueno, eh, pues bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a otro seminario de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Rosario. Muchísimas gracias por sacar el rato. Si tal vez están sentados ahí almorzando y qué mejor que almorzar con una presentación científica. Para mí es un gusto dar la bienvenida a Fernando Jaramillo. Fernando es ingeniero civil, especializado en recursos hídricos e hidrología. Él es profesor asociado de la Universidad de Estocolmo. Fernando estudia los efectos históricos, actuales y futuros tanto del cambio climático atmosférico como de las actividades antropogénicas en el sistema de agua dulce y sus implicaciones para las sociedades y los ecosistemas. A Fernando le interesan los humedales, los recursos hídricos suramericanos y su objetivo principal es comprender esos cambios con observaciones espaciales, la hidrogeodesia, la inteligencia artificial y las observaciones históricas hidroclimáticas. Entonces hay muchas personas en nuestro departamento que trabajan con temas semejantes y creo que para nosotros va a ser muy interesante la charla. Muchísimas gracias, Fernando. Bienvenido. Prende tu micrófono y pues bueno, adelante. Por favor, las preguntas las dejamos al final y pues nada, arranquemos. Bueno, muchas gracias Sergio por la presentación. Sí, como Sergio decía, pues yo ahora estoy en la Universidad de Estocolmo, aquí en Suecia, entonces pueden ver que acá estamos más oscuro porque ya acá ya son las 7 de la noche. Pero bueno, yo soy colombiano, soy de Bogotá y llevo acá 15 años. Y, y la verdad, siendo ingeniero civil, me he ido encantando cada año cada vez más con los humedales. Entonces ahora me enfoco mucho en humedales. Entonces quiero entender cómo está cambiando los humedales en el tiempo, en el espacio, qué está afectando, qué hace que la cantidad de agua en humedales cambien, etcétera. Y como, como una de las mejores formas para entender esto es desde el espacio. Entonces en eso me voy a enfocar en estos 45 minutos más que todo, en humedales y en cómo podemos entender estos cambios desde el espacio. Entonces, pues yo viví en Santa Marta 4 años antes de venirme a Suecia. Trabajaba ya para una carbonera, para la Drummond. Y ahí pues me di cuenta, primero que todo, ustedes muy bien saben lo que ha pasado en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Es un ecosistema ejemplar, sitio Ramsar, Parque Nacional, hace parte también de la Reserva de la Biosfera, de la biosfera. Pero es un ecosistema que ha sufrido mucho pues un poco por la negligencia de nosotros que no sabemos cómo manejar los ecosistemas o cómo no sabemos mitigar los efectos de nuestro desarrollo. Entonces, este es un poco, en esta foto vemos el ecosistema de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Esta foto fue tomada ya hace como unos 7 años, pero vemos que sigue todavía muy afectado el ecosistema y acá a la derecha tenemos abajo los kilómetros cuadrados de área de manglar en la Ciénaga Grande de Santa Marta desde 1956 hasta 2015. Entonces esto fue uno de los principales motivos por las que yo creo que me han dado ganas de tratar de entender qué pasa en los humedales como tal. Entonces, bueno, pero ¿qué es? Pues sí, los humedales y las ciénagas son húmedas, pero ¿qué significa humedad? Entonces, en realidad eso está relacionado con la cantidad de agua que hay en el ecosistema. ¿Y cómo se mide esa cantidad de agua? Esa cantidad de agua se puede medir en extensión de la superficie acuática, también en el nivel, en la profundidad de agua. También, si uno multiplica la extensión por la profundidad, obtiene el volumen de almacenamiento. Y también hay que entender cómo se conectan los diferentes componentes de un humedal, porque un humedal no es solo un lago, son varios, un sistema de lagos, sistemas lacustres, con ríos, con agua subterránea, todo se conecta entre sí. Entonces hay que también entender cómo la conectividad está cambiando. Y en esta figurita pongo a la izquierda un granjero y a la derecha pongo una nube, significando que yo diría que ya en igual de condiciones la humanidad está afectando estos ecosistemas igual que también el clima. Es decir, que somos uno de los un agente importante de cambio. ¿Sí?
Entonces, bueno, digamos, este es un estudio que muestra del 2005 también de un sueco acá en el norte de Suecia que hizo un estudio global para ver cómo las cuencas hidrográficas en el mundo se han visto afectadas por riego, por irrigación y por embalses, por presas hidroeléctricas. Entonces, hicieron unas cuantificaciones y vieron, digamos, que las cuencas que están en rojo han sido altamente afectadas, las que están en amarillo medianamente afectadas y las que están en verde todavía están en un grado de preservación que está considerable, pero entonces podemos ver que la mayoría del mundo está rojo, ¿sí? Eh, entonces eso muestra realmente la huella de nosotros sobre los ecosistemas acuáticos, sobre las cuencas hidrográficas. Entonces, por un lado, estudio los efectos del hombre, de la humanidad, sobre los ecosistemas. Pero entonces, digamos, este es un resumen, un estudio que publicamos en el 2015 que trataba de cuantificar cuál es la huella del hombre sobre las cuencas hidrográficas globales. Entonces, acá ven en el mapa que muestro acá arriba es realmente una réplica del mapa que les mostré antes, donde rojo son las cuencas más afectadas, amarillo son las cuencas medianamente afectadas y azul las que han sido menos afectadas. Y entonces tratamos de ver en el transcurso del siglo XX y hasta el 2000, es decir, desde el 1900 hasta el 2020, 120 años, cómo ha cambiado la evaporación y cómo ha cambiado la variabilidad del caudal en los ríos de estas cuencas hidrográficas. Entonces lo que encontramos fue algo sorprendente que fue que al dividir las cuencas en estos tres grupos que les muestro, se puede ver claramente el efecto de la humanidad. Entonces vemos, digamos, si ustedes ven acá a la izquierda, esto acá, esto es sencillamente, esto es cero cambio, entonces hacia arriba significa un incremento, hacia abajo significa un decrecimiento en esas dos variables que tenemos acá abajo. Entonces, vemos que, digamos, de la primera mitad del siglo XX a la segunda mitad del siglo XX, la evaporación disminuyó en las cuencas azules, que eran las más preservadas, pero en las cuencas rojas, que son las más intervenidas, hubo un incremento de evaporación. En cambio, pasó al revés en cuanto a la variabilidad del caudal. Entonces, vemos que en las cuencas más afectadas hubo un decaimiento de la variabilidad del caudal, lo cual tiene sentido porque, claro, estamos represando y llenando de presas todos los sistemas hídricos del planeta. Entonces, este fue como un poco la huella hídrica de la humanidad en base en observaciones hidrológicas que hay. Esto es sin modelos, sin nada de satélite. Estas son mediciones como las mediciones que toma el IDEAM en los ríos. Entonces pudimos ver la huella hídrica. Pero entonces, claro, esta es la parte de la humanidad, pero también es importante ver cómo el clima está afectando también los humedales. Entonces también tenemos un poco de, de investigación en ese sentido. Este fue un estudio que hicimos también. Adriana Sánchez también hizo parte de este estudio en el 2020, entonces con una estudiante de acá sueca. Entonces la idea fue tratar de entender qué va a pasar con el páramo de Chingaza a futuro. Entonces, BIM, este es un mapa para mostrarles las zonas que ven en gris acá en el Parque Nacional Natural Chingaza. Son zonas que no son áreas que no van a ser adecuadas para el desarrollo de ecosistema de páramo a finales del siglo XXI, porque la precipitación va a cambiar, la temperatura va a cambiar. Entonces, lo que vimos en este estudio fue que gran parte del parque, dependiendo de si es época seca o época de lluvia, más que todo en la época seca, el parque ya no va a ser apto para las condiciones que el páramo necesita hoy. Entonces eso nos dio una hipótesis de, bueno, ¿y qué tal? ¿Por qué no vemos esto a escala global? ¿Qué va a pasar? Entonces ese fue el estudio que hizo Cristian. Cristian, que ustedes lo deben conocer, pues Cristian es estudiante de doctorado en la Universidad del Rosario. Y entonces decidimos extender este estudio a escala global, estudiar todos los ecosistemas de páramo, o los podemos llamar de páramo, aunque en otros países no se llame páramo, y ver cómo
cómo van a cambiar estos ecosistemas en cuanto a los nichos hidroclimáticos a los que están acostumbrados. Entonces, estamos felices porque el artículo se publicó exactamente ayer. Entonces, pero digamos, podemos ver, digamos, en resumidas cuentas que la temperatura, entonces tenemos sistemas de páramos tenemos aquí en la cordillera de los Andes, lo que es Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú, pero también hay ecosistemas similares en Etiopía, en Kenia y un poco de Ruanda y el Congo, y también hay en Nueva Guinea, Papúa Nueva Guinea, Indonesia. Entonces hay sistemas paralelos como los que nosotros conocemos en páramo en esos continentes. Pero entonces, como ya sabemos, la temperatura está incrementando en todos estos ecosistemas, pero curiosamente, donde más se está incrementando es en el norte de Sudamérica, que es en la parte que bordea con Venezuela y también la parte norte central colombiana. Y en cuanto a precipitación, que es el mapa, los mapas que les muestro acá abajo, que los ponemos como ven, vemos que es más, en la mayoría de los ecosistemas de páramo global se espera un incremento en la precipitación. Pero curiosamente en Colombia no, en Colombia se espera lo opuesto, en base a las simulaciones climáticas de Earth System Models que se han hecho, a futuro parece que la precipitación va a disminuir en estas áreas. Entonces, son preguntas, ¿qué conlleva esto para los páramos colombianos? No muy buenas noticias. Entonces, Cristian, finalmente hicimos un estudio de vulnerabilidad de los páramos al cambio climático. Y esa es la figura que pueden ver acá. Y lo dividimos podemos ver, obviamente uno tiene que tener, no, uno no puede solamente trabajar con promedios anuales de estas variables que son temperatura y precipitación, sino también toca tener en cuenta los extremos, el cambio de estas variables dentro del año, cómo cambia de la época lluviosa a la época seca, etcétera. Entonces, entonces acá vemos como estos diferentes biomas del ecosistema páramo y vemos como indiscutiblemente pues la zona de la cordillera de Mérida es la más vulnerable acá al cambio climático. Si uno junta seasonality, que es como cambio dentro del año, extremos y promedios anuales. Entonces, estos ecosistemas en Venezuela son los que son más vulnerables, pero sin embargo, todos estos que se ven en rojos y en anaranjados, significa que de estos ecosistemas hay una gran parte del área que se va a ver bastante afectada por el cambio climático. Entonces, bueno, también hemos estado haciendo modelaciones hidrológicas correspondientes a estos cambios. Es decir, si cambia la temperatura y cambia la precipitación, ¿qué pasa con la disponibilidad de agua en el páramo como tal? Entonces, este es un estudio que empezamos hace un par de años, pero no hemos terminado porque los estudiantes entran y van, entonces tenemos que buscar a alguien que lo termine. Pero Mie, que era un estudiante de acá también, entonces hizo un modelo hidrológico, aplicó un modelo hidrológico en Chingaza para ver qué va a pasar con la humedad del suelo, con el agua la escorrentía en el páramo, y vemos también que hay cambios importantes en base al escenario que uno tiene de cambio climático. Pero bueno, entonces también para finalizar un poco la parte climática, entonces sabemos que si uno ya piensa un poco más allá de la hidrología, nosotros sabemos que el ecosistema depende de la lluvia, ¿sí? Del agua que cae por precipitación. Pero lo que ahora ya, debido a que ya hay modelos y plataformas para modelar el sistema global climático, entonces ya uno ya puede empezar a preguntarse, bueno, pero ¿de dónde viene esa lluvia que cae donde yo estoy? Entonces eso fue lo que hicimos en este estudio. En este estudio, cada número que ven ahí es un humedal sitio Ramsar, entonces de los cuatro más grandes del mundo, y los polígonos que ven ahí es la cuenca hidrográfica de cada uno de esos humedales. Entonces lo que queríamos ver es de dónde viene el agua que cae en esos humedales.
Entonces, y en ese estudio también vimos y cómo se puede ver afectada esa agua. Entonces vemos, digamos, que el agua que cae en este humedal que está en Perú, realmente el agua puede venir de la mitad del océano Atlántico, también puede venir también del Amazonas, o inclusive los humedales que están aquí en el norte de Suecia, el agua puede venir, la precipitación puede venir de evaporación en el Mar Norte, inclusive desde España. Entonces eso es para ver que uno también al afectar por cambios del uso del suelo, afectar la evaporación, uno puede afectar la disponibilidad de agua, lo que llamamos nosotros downwind, como viento abajo. Entonces eso es para mostrar un poco cómo los humedales no solo dependen de lo que pasa en la cuenca hidrográfica, sino lo que pasa dentro del área de donde viene la precipitación que nosotros llamamos precipitation shed, como watershed, que es cuenca, pero no, precipitation shed. Entonces ese estudio hizo eso. Entonces, bueno, volviendo entonces a tratar de medir estos impactos de los humanos y del clima sobre los humedales, entonces tenemos el problema de la información. ¿Cómo podemos procesar, analizar, recolectar toda esta información espacial, temporal de cambio de agua? Entonces, digamos, nomás tengamos acá a la derecha vemos el mapa de Suecia, donde estoy yo estoy acá, aquí queda Estocolmo, pero vemos que Suecia tiene más de 200.000 lagos. Entonces, si yo quiero hacer un análisis hidrológico de la disponibilidad de agua de los lagos en Suecia, pues realmente no puedo hacer eso poniendo reglitas en cada uno de estos lagos, ¿no? Porque es decir, es bastante, no hay recursos, conlleva mucha logística y también uno se pregunta si sí vale la pena. Pero entonces la única forma de hacer esto es desde el espacio. Entonces desde el espacio uno sí puede utilizar las herramientas ahora que hay en los satélites para tratar de entender estos cambios en estos recursos hídricos. Entonces digamos, sí, como les decía, de los 100, más de 100.000 o 200.000 lagos que hay en Suecia, depende del tamaño, solamente 34 lagos están siendo monitoreados. Y estamos hablando de uno de los países que más monitorea sus recursos hídricos. Entonces, imagínense cómo puede ser, digamos, en el páramo de Cajas en Ecuador. Este es el páramo acá, uno de los más importantes, es un parque natural en Ecuador donde también hemos hecho estudios y vemos que ya en ese solo páramo hay 5.000 lagos. Entonces, ¿cómo hace uno? Y además en áreas remotas, ¿cómo hace uno para medir esa agua y esos cambios? Solo la única forma de hacerlo es desde el espacio. También tenemos en cuenta que ahora cada vez es más difícil monitorear los recursos hídricos. Digamos, acá tenemos el año 1900 y acá estamos en el 2010 y la barrita significa el número de estaciones que había de información mensual en azul y de información diaria en verde, información que se ha medido on-site en el sitio de caudal a escala global. Y vemos como desde 1900 ha ido aumentando el número de estaciones, pero en 1980 se llegó a un pico y ahora el número de estaciones de ríos que se están midiendo con estaciones se ha desplomado completamente. Yo diría que es parte porque puede que los países estén midiendo esto, pero no están compartiendo la información por razones de seguridad. Digamos, el IDEA mide mucho estos ríos, pero esta base de datos que se supone que es del Banco Mundial ya no está recibiendo mucha la información, digamos, de Colombia. Y así pasan muchos otros países que no están dando esta información. O también las estaciones entran en desuso o la otra razón puede ser que ahora se están usando mucho más las tecnologías espaciales, que es de lo que voy a hablar ahora. Entonces pónganse a pensar también, este es el, este es una parte del Mississippi en Estados Unidos. ¿Cómo monitoreamos nosotros un sistema hidrológico de esta? Así es difícil poder entender toda la complejidad espacial solo midiendo estaciones, usando estaciones puntuales de nivel de agua. ¿O qué tal este que es un sistema de riego también en el Mekong? ¿Cómo podemos nosotros tratar de entender este sistema de riego? Entonces, definitivamente la única forma es desde el espacio. Entonces, lo que hemos empezado nosotros a utilizar es un concepto que se llama la hidrogeodesia. Entonces, la hidrogeodesia
lo que hace es mide desde el espacio las superficies terrestres y acuáticas para entender cómo cambian, cómo se distribuyen y cómo cambia la disponibilidad de agua y de los recursos hídricos en el planeta. Entonces, en realidad son cuatro tecnologías importantes, de las cuales ustedes ya habrán, tal vez en algún momento han oído una que otra, pero entonces la primera se llama gravimetría. Entonces el satélite más común de eso es el satélite GRACE, que mide la cantidad de masa, los cambios de masa que hay sobre la superficie terrestre. Entonces, ¿qué es lo único que cambia de masa rápido en la Tierra? El agua, porque el agua es lo que más, ese es la sustancia que más rápido se mueve y cambia. Entonces, si uno ve cambios de masa rápidos en la Tierra, no puede ser por otra cosa que agua. Entonces, uno usa la gravimetría para entender cómo cambia el volumen de agua en una escala regional. Uno lo puede usar para Colombia o para la región del Amazonas, o para un continente entero, o para escala global. Esa escala es muy grande. También tenemos los sistemas de geoposicionamiento como los GPS, que es los Global Navigational Systems, que también, así como los que ustedes tienen en el teléfono, que es para ver, ustedes se pueden ubicar en coordenadas en su teléfono, pero también uno se puede ubicar también en la coordenada vertical. Entonces, no el XY, pero también el Z. Entonces, si uno pone un GPS de estos, digamos, sobre la superficie del agua, uno puede ver cómo está cambiando la superficie del agua en el tiempo. Bueno, y otros dos, que estos son los que más utilizamos nosotros en el laboratorio, es INSAR, que es interferometría de radar, y altimetría. Entonces, y su combinación resulta en satélites como el SWOT, que es el satélite que acaba de sacar la NASA hace un año y medio, que es que es completamente innovador porque muestra, hace un modelo de elevación digital de todas las superficies acuáticas en el planeta. Entonces puede uno ver ya, crear mapas de superficie de agua en el océano, en los lagos. Entonces voy a ver si alcanzo a hablar un poquito de eso. Entonces ahora les voy a hablar un poco más de el INSAR, que es el C que pongo acá, y el D, que es la altimetría. Pero bueno, para poner todas estas tecnologías juntas, entonces justamente como cada uno de estos especialistas estudia esto de manera diferente, entonces estamos tratando de hablar de todo esto como un concepto que se llama hidrogeodesia. Entonces acá tenemos como un dibujito que hemos hecho de todas estas tecnologías. Entonces otra vez altimetría, entonces son altímetros en los satélites. Entonces uno mide el tiempo que se demora la señal del satélite en llegar a la Tierra, tocar el agua y devolverse. Entonces, si uno monitorea eso cada 12 días, cuando pase el satélite, uno va a poder saber cuál es la elevación del agua. INSAR hace algo similar, pero es el cambio de agua de una adquisición de satélite a otra. Y en vez de ser un puntico como el altímetro, el INSAR te puede generar un mapa entero de cambios. Entonces yo les voy a mostrar ahorita un poquito de eso. La gravimetría ya la hablé, que esas escalas más grandes, y los sistemas de geoposicionamiento, pero esos últimos dos no trabajamos mucho. Entonces, sí, este es un artículo en el que analizamos todas estas tecnologías, y para ver cómo a escala global, cómo se usan para detectar los cambios en los sistemas, en los recursos hídricos del planeta. Y vemos realmente que ha habido una explosión en el número de publicaciones hidrogeodésicas. Entonces vemos acá, sencillamente es una grafiquita de cómo está realmente incrementando exponencialmente el uso de estas herramientas a medida que pasa el tiempo. Y también vemos cómo de estas cuatro herramientas se pueden usar para entender cambios en hielo, en los glaciares, en el agua subterránea, en los lagos, en las cuencas, nieve, ríos, humedad del suelo, humedales, en el permafrost. Entonces, todo esto es un metaanálisis de 3.500 artículos que hay disponibles, que han usado estas técnicas. Entonces ven pues que realmente tiene un potencial muy, muy grande. Lo que pasa es que muchos de nosotros nos asustamos con estas tecnologías, se nos hacen complicadísimas, pero ya
Ya hay muchos, ya mucha esta información ya está disponible online, ya está sido trabajada, ya cada vez ya uno ya con ChatGPT uno ya puedes meter un código y es más fácil de lo que uno se imagina. Por eso uno ya esto se empieza a entender, porque ya la gente está usando mucho esto mucho más. Entonces vemos, digamos, por ejemplo, que estas tecnologías se usan, digamos, para usar sistemas acuáticos muy inaccesibles como en la Antártida o los glaciares de Groenlandia, y coincidencialmente no se usan mucho para entender los cambios en los humedales. Entonces realmente hay un potencial muy grande para entender los humedales, digamos, de nuestro país, de Colombia o otros países tropicales. También este es el objetivo que salió de este metaanálisis. Aquí tenemos las cuatro tecnologías y más o menos cuál es el tipo de estudio. Y vemos que la mayoría de estos estudios son muy técnicos. Entonces, justamente lo que nos aburre. ¿Cuál satélite es más preciso que el otro? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál se calibró mejor? Pero en realidad muy pocos de estos estudios se encargan de entender los procesos hidrológicos cómo se puede manejar estos recursos hídricos o qué tan sostenibles son los cambios que están presentando. Entonces, ese artículo, justamente el mensaje de este artículo es tratar de enfocar a los investigadores y mostrarles el potencial que hay de usar estas tecnologías para estudios de sostenibilidad, de ecología o de hidrología menos técnica. Entonces, bueno, así funciona rápidamente, les voy a dar unos tres ejemplos que tengo que tenemos de estas tecnologías, del uso de estas tecnologías. Así funciona el altímetro. Emite un rayo y una señal y la señal se devuelve después de rebotar en la superficie acuática. Entonces, digamos, nomás esta es una imagen, ustedes pueden ver todos los altímetros que ustedes seguramente nunca habrán oído, tal vez habrán oído uno, pero desde 1985 todas estas misiones ya están en el espacio y han ido monitoreando los recursos hídricos del planeta. Esa información está totalmente disponible ya online. En muchos, digamos, hay lagos, hay unos en Colombia y los lagos más importantes están siendo monitoreados desde hace mucho tiempo. Y este es entonces, nosotros usamos algo similar para tratar de entender cómo están cambiando los lagos en Suecia. Entonces usamos todas estas misiones espaciales desde 1995 hasta la fecha. Entonces estos son, digamos, la cantidad de lagos que tomamos casi 200 lagos en Suecia y queríamos ver cómo han cambiado casi en los últimos 20 años porque no se había hecho un estudio así, justamente porque no hay información, porque solo 30 lagos están siendo monitoreados con in situ. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos algo muy interesante. Entonces, digamos, acá en esta gráfica vemos, estos los meses en el eje X y el cambio, y este es el nivel de agua en cada lago promedio en el periodo 2013 a 2022. Y los que ven en rojo son lagos regulados que tienen una presa que están siendo controlados. Y en rojo son lagos que no están regulados, entonces que no tienen, están en estado natural. Entonces reciben el agua naturalmente y envían el agua aguas abajo también naturalmente. Y vemos que el régimen hidrológico es totalmente diferente en los lagos que están regulados a los no regulados, como pueden ver. Entonces, eso es, digamos, podemos ver cómo los humanos, otra vez volviendo a lo que les estaba hablando al principio, que realmente cambiamos el sistema hidrológico completamente. Pero otro de los resultados más importantes fue en cuanto a cómo están cambiando los niveles en estos lagos. Vemos que en el norte de Suecia vemos muchos más azules y en el sur de Suecia vemos muchos más rojitos o anaranjados. Entonces, ¿eso qué significa? El azul significa que el nivel de los lagos está aumentando y el rojo significa que está disminuyendo. Entonces, esto es lo que está pasando, que probablemente también estará pasando en Colombia, que en una parte del país está lloviendo más, el nivel de los lagos está aumentando, pero en otra se está secando más y los niveles del agua están bajando. Entonces, ahorita cada verano el sur de Suecia está presenciando más sequía. Entonces, los niveles de agua subterránea están bajos en verano
Y entonces cada vez es más notorio acá en Suecia. Entonces eso corresponde mucho también con lo que está pasando en los lagos. Entonces esto se puede hacer con la altimetría. Pero la herramienta que más me gusta se llama interferometría de radar, que es un trabalenguas Interferometric Synthetic Aperture Radar, pero la gente le dice, para hacer de una manera más amable, INSAR. Entonces, INSAR estudia los cambios en el espacio y en el tiempo de los niveles de la superficie acuática. Entonces, ¿cómo funciona? Acá les voy a decir rápidamente. Entonces, un satélite pasa por encima, pongamos que de nuestra Ciénaga Grande de Santa Marta, emite un rayo, una señal, la señal rebota sobre la superficie del agua, después rebota sobre algo que ancla la señal como un manglar y se devuelve al satélite. Después ese satélite, después de 20 días, vuelve a pasar sobre el humedal, sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta y emite otra vez la misma señal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con el INSA? Entonces, nosotros vemos la diferencia entre la primera pasada del satélite y la segunda pasada del satélite. Así podemos ver cómo ha cambiado la altura del agua, del nivel del agua desde de la primera adquisición de satélite a la segunda. Porque esto es muy útil? Porque el radar penetra las nubes y también penetra la vegetación dependiendo de la longitud de onda que lleve. Entonces, en superficies, digamos, como la de la Ciénaga Grande de Santa Marta, que está llena de humedales, o el río, perdón, de manglares, o el río Atrato, nosotros podemos ver el agua debajo de la vegetación después desde el espacio. Entonces, si uno hace esto en toda la superficie, digamos, de una imagen satelital, entonces yo puedo obtener un cambio, una imagen de cambio de nivel de agua. Así como la imagen que ven en Google Earth, de cualquier sitio, pero podemos obtener una imagen de cambio de nivel de agua de una fecha a la otra. Entonces, digamos, este es un interferograma, se llama interferograma del río Atrato. Entonces, podemos ver, es una de las zonas, curiosamente es una de las zonas que genera interferogramas más bonitos de todos los sitios que hemos estudiado. El río Atrato es particular porque tiene muy buena coherencia. Entonces, ¿qué vemos acá? El río Atrato es la línea negra y este es el Golfo de Urabá. Pero entonces, ¿qué estamos viendo? Los arcoíris sencillamente nos muestra cómo está el agua cambiando de una fecha a otra. Entonces se generan como unos interferogramas que muestran cómo se está esparciendo el agua. Entonces, si ustedes ven, muchos de estos arcoíris se están como moviendo hacia afuera, alejándose del río, y eso es lo que está pasando. En una de las dos fechas había mucho caudal en el río Atrato, entonces el agua se desparrama sobre la planicie. Entonces es lo que estamos viendo, y cada de estos colores, digamos, representa 5 centímetros. Entonces uno puede calcular en cualquier punto de estos cuánto ha cambiado el agua de una fecha a la otra. 5 centímetros, 6 milímetros. Entonces uno puede saber cuánto es el nivel del cambio de agua. Entonces el río Atrato no solo es lindo porque es un interferograma muy bonito, pero también nos muestra lo poco afectado que ha sido el río Atrato en realidad, porque uno ve que el agua se mueve de una manera natural en la planicie del río Atrato. Como pueden ver, estas arcoíris tienen curvas naturales, parecen replicar cómo se mueve, como la geomorfología del río. Pero digamos, si ahora nosotros nos vamos a los Everglades, en el sur de la Florida, que es un humedal pues muy bonito y muy grande, pero muy jodido. Es decir, lo han canalizado con vías, con presas, con canales. Entonces, un interferograma de los Everglades se ve de esta manera. Es decir, más que un ecosistema natural, parece una pintura de Mondrian, es decir, parece un cuadro abstracto expresionista. Pero entonces, de esta manera, entonces lo que significa es que, digamos, de una fecha a la otra, esta zona anaranjada, el nivel de agua cambió muy diferente a esta zona azul. Entonces, estas líneas muestran que hay una desconexión completa del movimiento de agua de una zona a la otra. Entonces el INSAR se usa mucho para entender la conectividad hídrica en humedales. Y otra vez, ¿por qué? Porque además penetra la vegetación. Entonces, si yo veo una foto de esto, yo solo voy a ver verde, porque solo voy a ver
la vegetación desde el espacio. Entonces, también hicimos esto en la Ciénaga Grande de Santa Marta en el 2018 y digamos, acá porque queríamos entender cómo podíamos usar el INSAR para entender la tragedia de la Ciénaga. Entonces vimos que el interferograma, digamos, esta es una de las partes del sur de la Ciénaga, pero la conclusión que llegamos, logramos ver que la Ciénaga de Santa Marta solo recibe aguas del río Magdalena en el 30% de los días. También porque como se ha construido una carretera que bloquea la ciénaga totalmente del río Magdalena, también hay regulación de agua ahí, hay unas presas pequeñas y todo. Entonces, en realidad, se ha también urbanizado mucho esto. Entonces, en realidad, curiosamente, hemos ido desconectando el delta del río Magdalena del río Magdalena. Entonces, eso lo vimos con el INSA. Entonces, esto es para mostrarles, digamos, otra vez volviendo al río Atrato. Si yo tomo una imagen de Corin Land Cover de esas que usan ustedes más que yo para tratar de ver la cobertura vegetal, el río Atrato se ve así. Pero si uno usa INSAR, se ve asá. Entonces, donde ustedes ven que hay un arco iris, significa que hay agua. Entonces, todo esto que ustedes ven acá realmente es una planicie de inundación que está llena de agua. No es un bosque, eso es una ciénaga. Entonces, sirve para entender realmente la extensión de agua superficial que no podemos ver. No podemos meternos en una canoa por acá y ver a ver dónde hay agua. Es realmente una zona muy alejada, peligrosa, difícil de llegar, no se puede. Entonces, el INSAR es una tecnología importante para esto. Bueno, entonces también no solo ver dónde está el agua, pero también ver cómo cambia el agua en el tiempo. Entonces, para eso, entonces también tenemos que usar otras tecnologías diferentes en combinación. Entonces, digamos, este es el río Selenga en Rusia. Entonces, digamos, cero, esto lo hicimos con imágenes de satelital ópticas. Entonces, en amarillo significa que nunca hay agua y en azul significa que siempre hay agua. Y en los verdes significa que cada vez que se vuelve más azul el verde, significa que hay más porcentaje de ocurrencia del agua. Y así es, digamos, como está cambiando el delta del Selenga en los últimos, qué sé yo, 10 años. Y entonces vemos, digamos, nosotros podemos hacer estudios de cómo cambia la disponibilidad de agua en el delta. Entonces en rojo vemos que se está secando el delta y en azul estamos viendo que hay cada vez hay más agua en esas partes del delta. Entonces, los deltas son sistemas muy dinámicos y eso se puede ver usando también esto. Pero claro, entonces, tratar de entender esto, hacer esto es muy difícil porque, claro, hay imágenes cada 5 días. Si uno quiere hacer un análisis de 30 años, pues imagínense en el pocotón de imágenes que tiene uno que procesar, tiene uno que digitalizar. Entonces ahí es cuando nos toca también empezar a utilizar un poco la inteligencia artificial. Entonces, digamos, utilizamos inteligencia artificial, hicimos un modelo que se llama Deep Aqua, que nos ayuda a reconocer automáticamente superficies de agua en el tiempo. Entonces, lo que hace es justamente lo que estamos haciendo acá en el Selenga, pero de forma automática. Entonces lo probamos en una de las cuencas, en unos humedales que hay acá en Suecia, y eso es lo que hace. Entonces, digamos, arriba están viendo las imágenes SAR de radar, que hay cada una imagen cada 6 días, digamos, sobre esta humedal Ramsar en Suecia. Y abajo es lo que el modelo interpreta como superficie de agua. Entonces ven que ustedes pueden reconocer el agua arriba como azules oscuros, pero es muy difícil digitalizar eso en cada imagen, se vuelve uno loco. Entonces la inteligencia artificial le ayuda a uno a optimizar eso, entonces ya tenemos, digamos, podemos hacer ya series de tiempo de superficie de agua en este humedal como lo podemos hacer con este modelito. Entonces, sí, imágenes de satélite, hidrogeodesia, pero también inteligencia artificial son importantes. Y ya entonces, para terminar, también les quería mostrar que no solo estas tecnologías sirven para ver el agua superficial, sino también el agua subterránea. Entonces, digamos, tenemos un estudio en Bolivia
en la cuenca, en el valle de Cochabamba. Entonces, un poquito, yo sé que la situación de Bogotá no es tan dramática, pero digamos, Cochabamba tiene un problema muy serio de disponibilidad de agua. ¿Por qué? Entonces, a la izquierda ven acá todos estos punticos verdes y azules, son pozos, perdón, sí, pozos de donde se extrae el agua. Entonces, no es como en Bogotá, tal vez que acá alguien tiene que pedir un permiso para extraer agua. En Cochabamba cualquier persona puede extraer agua del subsuelo. Entonces ha habido una proliferación y como es un valle muy seco, entonces la gente realmente toma agua de su subsuelo, de su jardín, de su casa. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, bueno, hay una crisis muy grave de disponibilidad de agua, se han creado mercados extraños, entonces el norte de Cochabamba es el área afluente de Cochabamba, el sur es el área de menos recursos, entonces donde hay agua es donde está la gente afluente, entonces, ¿qué está pasando? La gente afluente extrae el agua, la pone en carro tanques y se la vende a la gente de estratos bajos, que es una cosa horrible. Entonces queríamos entender qué está pasando también ahí. Entonces, utilizamos el INSA, que también se puede usar no solo para ver cambios en la superficie del agua, sino también ver cambios en la superficie del suelo, de la tierra. Entonces, la hipótesis que teníamos era, bueno, si se está extrayendo tanta agua del Cochabamba, generalmente esperaría uno que el suelo se hunde, ¿cierto? Porque el agua se extrae, porque uno está extrayendo agua del acuífero, que es un poco lo que ha pasado en muchas áreas de Bogotá, en el lago, en Chicó, donde se ha extraído mucha agua. Vemos que muchos de esos edificios en la 11 están bajo la 11, ¿no? Las escaleras hay que bajar para entrar. Entonces queríamos ver y lo que encontramos fue lo siguiente. Entonces vimos, si nosotros tomamos los últimos 5 años del 2019 al 2024, encontramos que estas áreas que están en rojo son áreas que se están hundiendo. Entonces son áreas que se están hundiendo. ¿Por qué? Por los pozos. Porque entonces ya se está extrayendo más agua de la que se necesita para recuperar el acuífero. Entonces, sí concuerda un poco lo que está pasando en las áreas donde más se extrae, también como el suelo se está deformando, es decir, ha habido un hundimiento. Entonces esto también se usa también para, digamos, para seguridad hídrica urbana y, y esas cosas. Bueno, podría seguir, pero creo que ya el tiempo se me acabó. Entonces, quería terminar con este slide de Cochabamba, aquí arriba en los carrotanques. Entonces, sí, un poco también, no, el INSAR puede usar un poco también, puede ser usado también un poco para justicia hídrica, para también tratar de demostrar de cuáles son las zonas que más están aprovechando y gastando el recurso hídrico en esta ciudad. Bueno, gracias. Fernando, magnífico, muchísimas gracias. Muy interesante todas esas distintas aplicaciones. Entonces, abrimos las rondas de preguntas. Yo voy a empezar con una pregunta, pero por favor, si la quieren escribir en el chat o también pues pueden activar sus micrófonos, también prender su cámara si quieren. Fernando, me causó mucha curiosidad en el estudio de Rubiano en páramos que están tan cerca espacialmente están siendo afectados por fenómenos tan distintos. O sea, eran estas barras de naranjas y distintos amarillos y cuando mapean y hablabas de los páramos de Mérida, yo veía los de la Cordillera Central de Colombia, que yo soy de por ahí, y decía, pues es que son áreas muy cercanas, muy parecidas, ¿por qué prevén que el impacto sea tan distinto de esa, la anterior, ¿Está? la siguiente a esa, esta? Ah, bueno, está, exacto. No, Bueno, no, sí, la anterior, perdón, Fernando, otra antes. Esta, esta. sí. Ah, Entonces, bueno, claro, es decir, sitios, por ejemplo, tan cercanos dentro del Parque Nacional Los Nevados o más hacia el sur en el Huila, pues uno dice, pues claro, la estacionalidad, porque aquí va a ser un impacto mayor si está vecino al otro páramo. sí, claro. Bueno, no, esa es una muy buena pregunta. Entonces, digamos, para nosotros, este es el mapa de vulnerabilidad. Entonces, el mapa de vulnerabilidad combina los tres componentes de cambio climático, que son seasonality,
ya se me olvidó la palabra en español, como la estacionalidad, Sí. los extremos y también los cambios promedio de de escala temporal más grande. Entonces, claro, si tú ves, digamos, aquí en Colombia, ves que hay la vulnerabilidad cambia de un sitio a otro, como tú dices, muy cercanos. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? El páramo. Claro, la elevación en el páramo cambia de una manera muy repentina porque son ecosistemas muy escarpados. Ujú. Entonces, claro está que, digamos, a medida, si tú tienes también el cambio de temperatura también dependerá mucho también de de la elevación. Ok, Entonces, yo creería que pues, esa puede ser la razón por la que se encuentran estas ok, diferencias espaciales tan pequeñas, es decir, estos cambios de vulnerabilidad justamente por esos cambios en en la elevación. ok, ya. Y pues tenía otra pregunta, pero ahí mismo la taché y era que pues, o sea, muy extraño que los países no estén publicando sus datos de las estaciones meteorológicas y las hídricas. Es decir, esta pirámide, esta que muestras, esto es una cosa un poco absurda en el sentido de que por qué en los 80 sí y en los 90 no, y por qué esta información se volvió un secreto de Estado. Sí, es muy curioso. Y digamos, si tú ves el mapa de Colombia, creo que Colombia paró de entregar información en los 90. Ah, No sé por qué. Habría que hablar con la gente del IDEAM y preguntar, no sabe, uno no sabemos si es porque realmente se han parado de usar, ya no se monitorea tanto o no se está compartiendo la información por razones como de seguridad pero es como un fenómeno global, no es solo Colombia, sino. sí, claro, un poco absurdo en el momento, o sea, en estas crisis hidrológicas y climáticas donde uno pensaría que estamos monitoreando más para entender mejor y como por ejemplo, qué sé yo, que agricultura de precisión necesita estos datos para poder entender cómo es que están los flujos de los ríos, para entender cuándo sembrar, cuándo cosechar y que pues no se haga o desaparezca o simplemente es que no invertimos como Estado en eso, me parece un poco pues absurdo y triste. Sí, exacto. Para tener la información, digamos, te tienes que ir al IDEAM directamente, bajar la información o pagarla. Pero Claro, digamos, una persona que no sea de Colombia, que no, o como yo, digamos, que yo no estoy ahí para poder hacer la vuelta y no claro, me toca basarme en estas bases de datos que son globales. Entonces, sí, es un gran problema. claro. Gracias, gracias Fernando. ¿Alguna pregunta de nuestros oceanógrafos? Joao, hola, gracias. Hola, ¿qué más, Sergio? Bueno, Fernando, muchas gracias por la charla y muy interesante todo el tema. Quería comentarte, son técnicas poderosísimas que tienen para estimar estos, sobre todo la vulnerabilidad de los humedales, ¿no? Y mi pregunta va más hacia, bueno, tenemos aquí claramente la discusión de la falta de datos de caudal y todo, ¿no? Pensando en los humedales de Colombia, yo particularmente acá estoy trabajando mucho en la Orinoquía, en las sabanas inundables de la Orinoquía. ¿Qué datos de campo eh, son claves para poder mejorar las estimaciones de inundación y la frecuencia de inundación en esos sistemas de sabanas inundables que merecerían así esfuerzos para mejorar lo que vemos con los satélites, con validación de lo que vemos en el campo, en su opinión? Sí, bueno, sí, es una buena pregunta. Es decir, definitivamente siempre es bueno tener como unas estaciones de nivel con la que puedas corroborar que lo que estás viendo desde el satélite está bien. Obviamente, todos esta información hidrológica que se saca de los satélites, pues es en realidad una proxy, es decir, hay una variable, una propiedad de la señal del satélite que se transfiere a una variable hidrológica. Entonces, sí es bueno verificar con información in situ. El problema es que, claro, nosotros estamos utilizando, o como tal vez tú de lo que estás hablando, que estás usando, investigando sabanas inundables en la Orinoquía, es muy difícil el acceso, es muy difícil llegar, instalar equipos que duren, que desafortunadamente se los roban, desaparecen. Entonces sí es bastante problemático. Por eso cada vez más
termina uno usando más satélite y más y menos. Pero sí, podrías mediciones de nivel de agua, también de caudal en los ríos. Los ríos tal vez es más fácil conseguir información y uno puede relacionar el caudal con el nivel, humedad del suelo. También hay satélites de los que puedes tomar un poco, saca la humedad del suelo en la primera capa de 2 o 3 centímetros de del suelo. Sí. El micrófono, Joao. El micrófono, prende el micrófono. Sí, perdón. Esos sistemas como las sabanas inundables que tienen como centímetros de agua que quedan inundados y hay esta dinámica de cambian 2, 4, 5 centímetros dependiendo de la estación. Y esta saturación del suelo con la humedad, se puede como particionar lo que es suelo húmedo con cambios en estos niveles de agua, en estos órdenes de centímetros, o los satélites no tienen tanto refinamiento como esto, o sí tiene. No Sí, sé pues si tiene. justamente, sí, esa es justamente estamos tratando de hacer lo que tú dices en el río Atrato, porque el río Atrato es justamente una zona donde es muy difícil llegar Ujú, por el problema de seguridad, porque es una parte muy remota. Entonces sí, hay zonas donde uno realmente no sabe si es el agua superficial o es solo el suelo que está otra vez ujú, hinchándose, como hablamos que el suelo también se expande, entonces puede ser que el satélite te esté mostrando que el suelo se está expandiendo y no que haya más bien un nivel de agua que esté subiendo o bajando. Es difícil, eso es difícil saber, a ese nivel de detalle le toca a uno también un ujú, poco como asumir o ver. Entonces, ir allá y ujú, tomarte una estación y saber, entonces tú puedes calibrar, validar un poco la información satelital. Para eso es muy ujú. importante. Ah, no, muchas gracias, muy interesante. Gracias, Muchas. Joao. Nicola. Gracias, Fernando, por presentar por la presentación súper interesante. Y por presentar el paper de Chris, que estuve un día que salió. Mi pregunta va más por un tema de por implementación de la investigación, es decir, ¿cuánto ha sido fácil o difícil desde tu perspectiva encontrar personas, estudiantes que sepan procesar datos radar? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo, como sabes, soy remote sensor, me interesa mucho también el tema del active remote sensing, pero siempre ha sido como complicado encontrar personas que sepan procesar este tipo de datos. Es muy difícil. ¿Cuál es tu estrategia para encontrar? Sí, ese es sí, es difícil, pero me impresiona mucho las nuevas generaciones. Cómo son, aprenden mucho más rápido que uno. Yo diría que de la mitad de las personas, digamos Cristian, cuando llegó no sabía nada de bajar información hidroclimática y ya al final ya estaba bajando todo. Entonces, es como tal vez, tal vez a veces como subestimamos un poco lo que pueden hacer los estudiantes. Entonces, digamos, hemos empleado a gente acá que no sabe nada de INSAR, digamos, y a los 3 meses ya está generando interferogramas. Bueno, tal vez porque ya no es tan difícil. Antes era muy complicado, tocaba desarrollar un código, saber programar en Fortran, qué sé yo, en C++, bueno, ahora ya los códigos ya están disponibles, ya hay más gente haciéndolo, entonces ellos pueden como hablar entre sí con otros científicos que lo están haciendo, Documentos ChatGPT, sí, de autoridad. sí, exacto. Entonces ya yo pienso que ya eh, tal vez va a volverse más fácil, la gente tiene ya más herramientas para poder hacerlo. Muchas Gracias, Nico. gracias y te esperamos acá en Bogotá. Vamos Gracias. a ver si nos visitas otra vez. Bueno, gracias. Excelente. Álvaro, gracias. Adelante. Hola Fernando, muchas gracias por la presentación. Yo te tengo una pregunta más global en relación a actual razonamiento que nosotros estamos viendo aquí en Bogotá. Desde el punto de vista de tu experiencia, ¿cómo se debería manejar o cuál sería la solución de lo que conoces del Parque Natural Chingaza, lo que has trabajado?
la solución sería crear un Chingaza 2. Bueno, es como una pregunta más global, pero sí me gustaría escucharte sobre eso. Uy, no, no, Porque tú no estudiaste sabe. la parte, hiciste un estudio como relacionado en la parte del parque natural, ¿cierto? Mostraste ahí que no has podido terminar por falta de estudiantes, pero de acuerdo a tu experiencia y pues conoce la dinámica del racionamiento, pues que la tenemos desde el 2023. Entonces sí sería como algo mucho más desde tu experiencia para saber qué se puede hacer, si la solución es construir otro embalse de acuerdo a esa experiencia de esos mapas que nos mostraba de esos humedales allá arriba en el hemisferio norte y en Estados Unidos. Entonces, es más que todo como para escucharte, saber qué piensas de eso. Sí, no, esa es una muy buena pregunta. Bueno, te lo puedo responder de dos formas. Entonces, la primera es, si la pregunta es como le preguntas a un ingeniero que está preocupado por la disponibilidad de agua en Bogotá, seguramente te dirían, haga otro embalse. Pero si le estás preguntando a una persona que está preocupada por los ecosistemas páramo que van a desaparecer, como lo muestra este estudio, te van a decir que hacer un embalse va a ser catastrófico, porque pues obviamente inundarás una parte importante de ese páramo. Entonces, depende de la perspectiva de, en la que estés más interesada. Si en la disponibilidad de agua de Bogotá, aunque digamos, nosotros, digamos, toda esta información que usamos como es a futuro, es información que viene de modelos, es el CIMIP 6, que es como este programa que incluye no sé cuántos modelos ya tiene Earth System Models, que claro, todas estas tienen una incertidumbre y hay diferencias entre modelo y modelo. Entonces, no, yo no sé qué tan... Y tú sabes que el cambio de temperatura se puede estimar mucho más fácil que el cambio en precipitación. Eso es tiene una incertidumbre muy alta. Entonces, si yo fuera, digamos, un político o algo, me sentiría un poco estresado de dar por cierto lo que nos dicen estos modelos, un poco. Digamos, puedes comparar lo que mostramos en estos mapas es que los páramos van casi a secarse, más o menos, en Colombia. Sin embargo, vi esta semana que en un estudio de la BBC que Bogotá era de las ciudades en las cuales estaba lloviendo más. Entonces eso concuerda cero con lo que estamos viendo según los modelos. Entonces, sí, entonces en eso yo tendría un poco de cuidado con todos esos modelos, además porque están cambiando mucho, ¿no? Cada vez que... Entonces, sí. Creo que respondí bueno, y lo otro que quería hablar era un poco muy rápidamente, que los páramos son esponjas de agua. Entonces, digamos, justamente lo que ha venido es este cuento que el páramo es una esponja de agua. Entonces, digamos, con Adriana, yo me acuerdo, estuvimos en una reunión y hay diferentes versiones de que los páramos sí son esponjas de agua o que no, que esto solo depende de la precipitación y el páramo solo es porque está ahí y el agua rueda, pues porque rueda por gravedad. Pero muy, muy bonito que en el INSAR puedes ver que el páramo sí es una esponja. Porque entonces, digamos, en el páramo de Cajas, ahora tenemos un estudio de INSAR que estamos mandando a revisión, muestra cómo el páramo se hincha cuando hay agua, completamente, una escala entera del páramo. Entonces, hay agua, entonces todo el páramo se hincha, entonces tú ves como la elevación del suelo incrementa y se va secando y el páramo baja. Entonces, el páramo sí almacena agua. Al contrario de lo que se creía antes, que no, el páramo ya no es una esponja, eso es una metáfora muy bonita. Entonces, parece que sí, el páramo sí puede almacenar agua, una escala un poco más regional. Lo que resaltaría la importancia del páramo justamente para esa disponibilidad de agua. Fernando, muchísimas gracias. Desafortunadamente para Hernando y para Angélica y para Juan, desafortunadamente los invito a que le escriban a Fernando Jaramillo y le pregunten directamente porque tengo que cerrar
ya el momento de conferencia, algunos de nosotros tenemos que irnos a clase y demás, entonces lo siento muchísimo, Fernando, muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo por habernos acompañado. Les recuerdo que el 27 de marzo tenemos otro seminario. En ese caso vamos a tener a Bernardo Rodríguez desde Costa Rica que nos va a hablar sobre comportamiento de murciélagos. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Fernando, una muy feliz noche. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti y a todos ustedes por la atención. Y bueno, sí, cualquier cosa me pueden mandarme un mensaje y con mucho gusto podemos hablar. O, no sé. Doctor Muchísimas Jaramillo, disculpe, ¿usted puede proyectar nuevamente su correo? Sí, acá lo voy a poner acá ya mismo. Muchísimas gracias, por favor. O también soy el único Fernando Jaramillo que hay en Suecia, entonces en pueden Suecia, seguramente. Sí, Fernando Jaramillo Suecia. ahí está. Listo. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Chao. Gracias a Hasta todos. luego. Feliz tarde. Hasta luego. Adiós.